Pedirle al Espíritu Santo que hoy hable a nuestras vidas. Cierra tus ojitos, por favor, y dile, Señor Espíritu Santo, habla a mi corazón hoy. Esta palabra que tú traes, Dios del cielo, Señor, llene mi vida. He venido aquí hoy por esta palabra, Señor. No sé, tal vez estabas esperando una palabra específica durante mucho tiempo. Te digo que si tú estás aquí hoy, porque esta palabra es para ti. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Por favor, abran sus Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 6, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 6. Amén. Esta palabra Dios la coloca en mi corazón hace un par de semanas y la confirma con mi esposa esta semana, tal vez el lunes o el martes. Estábamos en un tiempo de oración aquí en la casa con mi hijo y mi esposa y Dios trajo una palabra específica y cada vez que Dios quiere un movimiento en nuestras vidas, trae una palabra puntual. A veces es una sola palabra, como tal, una sola palabra gramatical. Y esta vez trajo palabra específica y ayer hablando con alguien de la iglesia teníamos una comunicación y Dios me trae también la confirmación a través de esta persona. Sé que esto es de Dios para nosotros. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6. Dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tiempo aceptable te he oído, corrido. Repito, amigo, el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Es como si Dios te presentara algo específico. ¿Sí? Es lo que tú estabas esperando. Algo que tú estabas esperando. No estabas soñando. Vamos a unir estos últimos 3 o 4 segmentos, puntos que ha colocado en esta convención, que ha colocado en esta mente, está renovada. Porque renovada, como una promesa renovada y para recibir la promesa. Entonces, podemos nosotros decir, "Oh, no tenemos cosa, no hay una situación para nosotros, no importa los tiempos, este es el día aceptable y este es el día aceptable y este es el día de salvación". Y yo, 1970, hay otras 3 versiones. Por favor, hija, preparen capítulo 6, verso 2. Y voy a leer otro par de versiones. Nueva traducción viviente dice, momento propicio. Hoy es el día. Nueva traducción viviente dice, momento propicio, hoy es el día. Dios habla hoy, dice, y ahora es tiempo oportuno. Por favor, cuando tú estás tomando esos apuntes, toma por favor esos tips claves, porque Dios va a hablar hoy. Y como nosotros en traducción lenguaje actual dice lo siguiente, cuando llegó el momento de mostrar bondad, fui cuidadoso con usted. ¿Cuántos han vivido? Lo decía Alison hace un momento. ¿Cuántas veces hemos vivido el tiempo bondadoso de Dios? El tiempo en el que Él nos demostró su bondad. El tiempo de angustia que vivimos, el tiempo de clamor, cuando estuvimos pidiéndole algo específicamente. Dice entonces, cuando llegó el momento de mostrarle mi bondad, fui bondadoso con usted. Estoy pesado. Cuando necesitaron salvación, estoy en libertad. Escuchen, en el tiempo presente. Presente. El momento oportuno ha llegado. Cuando necesitaron mi bondad, yo fui bondadoso. Cuando necesitaron salvación, yo les di salvación. Escuchen, ese tiempo oportuno ha llegado. Es decir, puedes hacer una remembranza. No estoy contigo. Puedes hacer
un paneo de tu vida, hay momentos en tu vida, momentos en los que Dios en un momento difícil, te libró en el momento de la angustia, te sacó del hoyo, y te puso en un lugar sólido, en un lugar de piedra firme. En este momento, así como otra vez. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Hoy es el día en que Dios puede salvarnos. Hoy es el día en que podemos ver las grandes misericordias de Dios. Hoy es el día en el que Dios tiene una respuesta para nosotros. En el día conmigo, palabras, para tiempo, júntalas. Hay dos palabras para ti. Una de esas palabras es el cronos y otra es el kairos. Wow. Una es el cronos y otra es el kairos. Y yo me tomé un tiempo para describir y me pareció muy bonita esta descripción. Espero que para ustedes bien les llegue el corazón. Cronos son del tiempo, los segundos, los días, los meses, los años. Ese es el tiempo cronos. Por eso cronología o por eso cronómetro, derivados de la palabra griega cronos. Es cuantitativo. Tú lo puedes cuantificar, medir. Lo medimos a través del calendario, lo medimos a través del cumplimiento de nuestros años, otro año más de vida. Está pasando, estamos atravesando el estipulado del tiempo. En Génesis, capítulo 1, describe bien a un tiempo cada cosa. Y cada día me dictaminó que fuera de 24 horas. Y los días, meses y años. Es cuantitativo. Se puede medir. Presenta el paso normal del tiempo en nuestras vidas. Amén. Pero el kairos es el momento exacto, la ocasión propicia o el tiempo de Dios para algo. Pero miren esto, lo que más me parece hermoso. Este no es cuantitativo, este es cualitativo. Cualitativo. Y no importa cuánto dure, por favor, no importa cuánto dura o no importa tampoco cuánto tiempo se ha tomado en llegar. Lo importante es lo que ocurre dentro de ese tiempo. Puede ser un espacio de tiempo muy pequeño, puede ser un espacio de tiempo relativamente largo, pero tiene un principio y un fin. Ese es el Cairo de Dios. Cairo de Dios se presenta cuando Dios actúa en forma sobrenatural. Hay un tiempo en el que Dios quiere actuar sobrenaturalmente en tu vida. Es más, hay un tiempo en el que tú necesitas urgentemente que Dios actúe sobrenaturalmente en tu vida. Hay un tiempo en el que yo necesito que Dios haga algo grande por mí. Nadie más puede hacerlo, ni siquiera yo mismo. Entonces es el tiempo en el que Dios actúa sobrenaturalmente o cuando se cumple un propósito divino. Cuando yo estoy analizando mucho, hay un ejemplo en el que podemos ver tanto el Kairos como el crono de Dios en un solo episodio. Cuando, cuando Jehová aparece a Abraham y vienen los tres en el, encinar de Mamre, dándoles comida. No podemos dejar que se vayan. Miren esto. Yo no entendí algo. Viene Jehová a mi casa. Yo no puedo dejar que este tiempo. Así que tomó un cordero, lo preparó, prepararon panes, prepararon bebida y lo sentaron y le dijeron, por favor, déjense atender. Yo quiero que la presencia de Dios en mi casa sea tenida en alta estima. Bueno, y
le dice Jehová, cosa va a tener un caldo que gana su casa y tener un bebé. Estaban esperando por tanto tiempo, llegó el Kairos de tenerlo. En el tiempo de la vida, el Cronos, en el tiempo de la vida, y dentro de un año tendrás a tu bebé en tus manos. El Cronos y el Kairos, o el Kairos y el Cronos de Dios. Si lo distinguimos. Hay un tiempo específico que Dios da, el tiempo de la vida. Y el tiempo de la vida para las mamitas humanas es de 9 meses. Tal vez unas semanas menos o tal vez unas semanas más, ¿cierto? Todavía no he podido entender eso. Cuando hablan entre ustedes de eso, no lo puedo entender. ¿Cómo puede adelantarse o cómo puede atrasarse? No lo puedo entender. Lo que sí sé, y yo creo que los varones de este lugar que han sido papás están conmigo, lo que sí sé es que esas últimas semanas son terribles, terribles. Y si son terribles para nosotros, imagínate para ellas. Sí. Entonces nos levantamos por la mañana nosotros diciendo, no me dejó dormir. No me dejó dormir. Se sentaba separado. Lo único que no hizo fue acostarse boca abajo, pero no me dejó dormir. Hay un tiempo específico. Y en el cronos de Dios, aproximándose al Kairos, en el cronos de Dios, aproximándose al Kairos, esos días son difíciles. Dios dictaminó, Dios estipuló que hubiese un cronos para el nacimiento de un bebé. Pero en muchas ocasiones, este un Kairos de Dios. Porque tiene un tiempo específico para cada cosa. El Kairos de Dios y el Cronos de Dios. El Cronos de Dios, el Cronos que Dios dejó estipulado es cuantitativo. El Kairos es cualitativo. Lo que ocurra en ese tiempo es lo importante. La respuesta de Dios que tenga para ese tiempo es lo importante. En la Segunda Guerra Mundial, nos dice la historia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, el ejércitos aliados invaden Japón, el general MacArthur, ¿se acuerdan del general MacArthur? O sea, o los aliados al mando del general MacArthur, él, él se da cuenta de algo. Cuando ellos invaden o previo a la invasión, previo a la caída del imperio, ellos pensaban que el emperador era Dios. Los japoneses pensaban que el emperador era Dios. Entonces, lo adoraban. Llegaron los ejércitos aliados, mataron al emperador. Así que esta gente quedó, su teología en el suelo. ¿Cómo así que mataron a nuestro Dios? Y él tuvo un chispazo espiritual. Y digo, es el momento, porque él era cristiano, es el momento de llevarles el evangelio, porque comenzaron a adorarlos a ellos. Entonces, les digo, ya, comunica pases, sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos, y les dicen, envíen gente que venga a predicar el evangelio. Es el momento oportuno, es el momento preciso. Esta gente está sensible. Estaban pasando de adorar a un Dios humano y necesitaban en su corazón una base bíblica para que adoraran de la Biblia. Enviaron 3 evangelistas. El país que más evangelistas tiene en el mundo. Está 30% de los evangelistas de todos los tiempos han salido de los Estados Unidos. El 30% enviaron 3 evangelistas. ¿Qué pudieran hacer 3 evangelistas en un país tan grande? En conclusión, ellos no acogieron el evangelio, sino acogieron el Dios de las riquezas. Y ellos adoran hoy el dinero. Perdieron el tiempo oportuno de evangelizarlos. Perdieron el kairos de Dios para evangelizarlos. Dios se apropia o
o se propone algo en un tiempo específico. Y hay un mover de Dios del cual tenemos nosotros que estar atentos para nosotros también movernos en ese tiempo de Dios. En el Kairos de Dios. Hay un Kairos de Dios para ti, para tu familia. Hay un Kairos de Dios para ti. Hay un Kairos de Dios para ti. Hay un Kairos de Dios para ti. Hay un Kairos de Dios para ti, para mí. No siempre es el mismo. No siempre es el mismo tiempo. Pero en este caso, estamos viviendo el Kairos de Dios, un nuevo tiempo para la iglesia, para nuestra iglesia, para aposento de restauración. Miren, no les se los puedo decir todavía, se los digo al final. La palabra que Dios nos dio puntual para eso. Cada vez que Dios quiere un movimiento con nosotros, lo hemos vivido, lo hemos vivido. Cuando salimos de la casa de mi suegra en la condición más paupérrima, Dios lo puede sacar a uno de la condición más paupérrima. Así, te regalo esa palabra. Cuando salimos de la casa de mi suegra, en la condición más tremenda, más terrible de nuestras vidas, el momento más triste de nuestras vidas, Dios nos daba una palabra. Me dijo a través de mi esposa, hoy se acaba el oprobio en tu vida. Yo no entendía qué pasaba. Yo sabía qué era oprobio. Yo conocía el significado de la palabra oprobio. Comencé a investigarla. Algo tremendo. Y comenzó en nuestras vidas, comenzaron a suceder cosas extraordinarias a la finalización del oprobio. Cuando Dios nos habló de que dejaban de conocernos nuestro ministerio, aquí en este barrio, aquí en esta iglesia, en estas cuatro paredes, y se extendía a las naciones, como él lo había dicho, perdón, dijo, llegó el tiempo de la popularidad. A los 8 días estábamos en Barranca Bermeja predicando. Yo nunca había salido de Bogotá. Yo nunca había salido, perdón, de Engativá. Y después de Barranca Bermeja, a los 5 o 6 días estábamos en Cartagena. Y a los pocos días estábamos teniendo unas vacaciones como de reyes en Cancún, con todo pago. 8 días como reyes, para que les dé envidia. Y estábamos en Cancún y me entró una llamada de la hermana Nidia. Y le digo ahorita, ¿y usted dónde está? ¿Por qué no me contestaba? Digo, no, es que estoy aquí en Cancún. ¿Usted está en Cancún, mamita? Cuando llegue a Colombia, me hace el favor y se va para esta dirección a un señor que les va a hacer a ustedes todos los trámites de las visas porque los quiero ver predicar aquí en Estados Unidos. Al mes estábamos predicando en los Estados Unidos. Y Dios nos ha llevado a España, a Francia, a Alemania. Llevó a mi esposa el año pasado, antepasado. Estuve en Singapur, en Argentina, en Perú, en México, en Guatemala, en Ecuador. Sí, estuvimos bueno, en España, sí, en varias ciudades de España, unas 8 ciudades de España. Porque Dios es Dios de tiempos. Porque en el tiempo de Dios las cosas ocurren. Iglesia, en el tiempo de Dios las cosas ocurren. Es en el tiempo de Dios. Pero hay un Kairos, hay un Cronos para eso. Cuando Dios te da una promesa, comienza a hacer el tic-tac del cronómetro de Dios hacia el Kairos de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, hay un tiempo cronológico y hay un tiempo divino. Este es un tiempo divino. Este es un tiempo divino. Es un tiempo que Dios tiene propicio, dispuesto, separado para ti y para mí, para nosotros. Es un tiempo para nosotros. Le da una palabra a mi esposa, una cosa que me dejó impactado. Y a raíz de eso nace esta prédica. A raíz de eso nace esta prédica. En Isaías capítulo 49, vamos a Isaías capítulo 49, verso 8 en adelante, dice lo siguiente. Wow, esto es precioso.
Para los que están tomando apuntes, por favor, yo les recomendaría que leyeran y releyeran estas palabras que Dios nos ha dado para hoy, porque son de gran aliento para nosotros. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, ese es el tiempo Kairos de Dios. Y en el día de salvación te ayudé, ese es el Kairos de Dios. Y te guardaré. Miren esto, en el tiempo aceptable te oí, ya te oí. Y en el día de salvación te ayudé. Te guardaré, esto es a futuro. Esto es a futuro. Que llegó el tiempo oportuno de Dios, entonces viene algo para el futuro. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restauren la tierra, para que heredes esas asoladas heredades. Esto me impacta a mí, para que heredades, es decir, cosas que tú no esperabas llegarán a tu vida. Eso entiendo yo sí. Cosas que alguien no quiso. Oye, eso se me lo pone el Señor en este momento. Algo que alguien no quiso puede llegar a nuestra vida. Algo que alguien rechace puede llegar a nuestra vida. Uh, Algo que algún tiempo puede llegar a nuestras vidas. Algo que no estabas esperando puede suceder en tu vida. Ese es el kairos de Dios. Ese es el tiempo de Dios. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed. Mire, son otros tiempos. Di conmigo, son otros tiempos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y en sus pobres tendrá misericordia. Nosotros somos su pueblo, tú y yo somos sus pequeñitos. Dios tiene misericordia de sus pequeñitos. Dios tiene misericordia de los olvidados. Dios tiene misericordia de los que no tienen nada. Dios tiene misericordia de los que viven en oprobio. Porque el oprobio se termina. Porque el oprobio se acaba. Entonces, vemos un resumen de las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Te he oído. Gracias, Señor. Has oído, Padre Santísimo. Por tanto, porque yo te he oído, te guardaré. Tu tierra será restaurada. ¿Quién necesita restauración? ¿O quién oró por restauración de su tierra? Yo oré por restauración de mi tierra. Yo oré por restauración de mi hogar. Yo esperé mucho tiempo, este tiempo. Y muchas cosas de las que están ocurriendo me dan certeza de que esto es el tiempo. Aleluya. Gracias, Señor. Es el tiempo de salir de las cárceles. No es más hambre ni sed. Es decir, no va a haber más necesidad. Tiempo de manantiales de agua y tiempo de júbilo, me dice el Señor. Hay un tiempo oportuno para ello. Hay un tiempo específico para ello. Lo único que tú tienes es que creer. Cree que es el tiempo para ti. Mira, cuando nosotros salimos de Guaté, ese sitio era un sitio muy anhelado por nosotros. Yo se lo pedí a Dios por mucho tiempo. Duré años pidiéndole a Dios y me regaló ese lugar. Pero, digo conmigo, pero, recuerden ustedes que allí no llovía y el proyecto que Dios nos daba necesitaba lluvias. Así que yo subía al monte todos los días que estábamos allá. Yo subía al monte, tenía una banquita. ¿Sí se acuerda de la banquita? Una banquita, un tronquito había allí. Y yo subía todas las tardes a ese monte a orar. Y yo veía que el agua llegaba como 1 kilómetro antes y el Señor cerraba la llave del agua y venía la nube negra. Y cuando esa nube negra se posaba o pasaba por enfrente de allí de esa tierra, yo decía, Señor, va a llover.
y seguía esa nube y 1 kilómetro después depositaba el agua. Yo dije, Señor, esto no es normal. Aquí hay algo espiritual, porque así pasó por muchos años. Y yo seguía subiendo al monte a pedir agua. Incluso mi hermana niña me dijo, yo te hago aquí, ya se construyó, se hizo una construcción. Me dijo, yo te hago aquí varias construcciones igual a esta. Yo le dije, ¿y con qué le damos de beber a la gente? No hay agua para beber. Esto es bíblico. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en la Biblia ha habido hombres que se han enfrentado a no tener agua para beber? Así que me dijo el Señor, no sigas orando por esto. Este lugar está maldito. Yo te traje a ti con un propósito, pero este lugar está maldito porque la conducta y la boca de las personas que viven en este lugar, en ese pequeño espacio de tierra, lo ha maldecido. Porque la boca de ellos era terrible. Yo pocas veces he escuchado toda una comunidad con tanta maldición en su boca. Y Dios me dijo, no ores más por eso. Te vas de aquí. Y dije, Señor, ahí está el problema. El problema es que tú me lo dijiste a mí, ahora díselo a ella. Y pasaron los días, y pasaron las semanas, pasaron tal vez unos 6 meses. Y el Señor le dice a ella, Dios me dijo que era el tiempo de salir de aquí. Ah, esa era la señal. Esa era la señal. Inmediatamente yo me activé, di conmigo, inmediatamente. Di conmigo inmediatamente. Porque la obediencia es inmediata. La obediencia es hoy. Tú no tienes que postergar la obediencia. La obediencia no es cuando tú quieras, es cuando Dios te dice. Aleluya. Así que yo me activé. Yo me activé y puse un precio el que yo creía. Y no pasaba nada. No ocurría nada. Y el Señor me dijo un día en oración, porque yo le pregunté, Señor, ¿qué pasa con esto? No me dijiste que nos íbamos. Me dijo, sí, nos vamos. Pero entonces, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no se vende? Porque estás pidiendo muy poco. Dije, bueno, Señor, entonces yo pido lo que tú me digas. ¿Y cuánto pido? Pedí como un 40, un 50, un 60% más de lo que estaba pidiendo. Era una cantidad impresionante, el precio mayor. Ahí sí llegó el comprado. Y compró esa tierra. Y de allí salimos a la bendición que hoy estamos viviendo. Pero es porque es en el tiempo oportuno de Dios. Dios tiene un tiempo oportuno. Cuando el tabernáculo se movía, sonaban las trompetas. Esto a mí me impacta. Las trompetas, las trompetas con las que cayó Jericó eran cuernos de shofar. Eran cuernos de shofar. Pero cuando sonaba la trompeta de plata que Dios le dijo a Moisés que hicieran, hazte unas trompetas de plata. Esas trompetas, cuando sonaba, era el tiempo específico de Dios. Había un tiempo, había una trompeta que era la trompeta de guerra, o la trompeta de conquista, o la trompeta de salir a la batalla, que era el shofar. Cuando ellos escuchaban el shofar, salían a la guerra. Cuando ellos escuchaban el shofar o cuando escucharon el shofar, cayeron los muros de Jericó. Pero cuando escuchaban las trompetas de plata, atentos porque Dios nos quiere hablar. Atentos porque Dios tiene un mensaje para nosotros. Y dependiendo del sonido de la trompeta, ellos salían a la puerta de sus tiendas y allí recibían un mensaje. Y Dios les decía que tenían que hacer porque ya Dios previamente se lo había mostrado a Moisés. Tienes que estar atento al tiempo específico de Dios, al kairos de Dios para tu vida. Hay un kairos de Dios para ti. Hay un tiempo oportuno de Dios para nosotros. En Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 8, todo me parece hoy hermoso. Quédate con este pasaje, por favor, y el que viene. Génesis capítulo 8, veamos verso 1. Miren esto tan hermoso. Dice, acordémonos de Noé. Noé estaba en el arca, estaba
con su esposa, con sus nueras y con sus 3 hijos, Sem, Cam y Javet, y con todos los animales que Dios había hecho entrar en el arca para preservar la vida de lo que él había creado, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Di conmigo, hay un tiempo para todo. Ahora vamos por favor, verso 6 en adelante. Y dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Recuerden que primero Dios se acordó de Noé y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de todo. Conmigo, hay un tiempo cronos y hay un tiempo kairos. Miren esto tan hermoso. Uf. Entonces, él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Él envía el cuervo y luego envía la paloma. Estos animalitos no encontraron dónde posarse, estaban las aguas sobre toda la región. Dice que hasta el monte más alto fue cubierto por las aguas. Como no halló dónde posarse, él la toma y la entra nuevamente al arca. Esperó unos otros 7 días, aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Paloma volvió tarde, y he aquí que traía una hoja de vida que habían retirado de sobre la tierra. Dios se acordó de Noé y Noé entendió el tiempo de Dios. ¡Wow! Dios se acordó de Noé. Dios propuso un tiempo específico para que las aguas se secaran. Este es el tiempo Cronos. Cuando la paloma no volvió, Noé entendió que era el tiempo Kairos. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Él entendió. Es decir, que tenemos nosotros que estar atentos al tiempo de Dios, pero también entender el tiempo de Dios. Debemos entender el tiempo de Dios. Y si retomamos y hacemos conexión con lo que Dios nos ha dicho, nosotros somos una tribu entendida en los tiempos. Oh, somos entendidos en los tiempos. Hace 8 días, la pastora habló proféticamente y aceleró los tiempos sobre nosotros. Miren, ella oró por mí el domingo y el jueves recibí un regalo de parte de Dios. Esos regalos que Dios te da y te consienten que lo estabas esperando. En mi caso lo estaba esperando hace por lo menos 30 años y me dio un regalo que solamente él y yo lo conocemos. Él solamente conocía mi corazón. Cuando Dios me lo dio, ella se reía, decía, te consiente como un niño. Claro, llegó el kairos de Dios para mi vida. Tú aceleraste los tiempos sobre mí y yo entendí, me lo dijo esta mañana sentado allí, que ese regalo que Dios me había dado de que el Cairo de Dios comenzó a vivirse sobre nosotros. Hay una señal específica, hay una señal específica. Cuando la paloma no volvió, era un tiempo, Cronos. Pero cuando la paloma volvió con esa hojita en el pico, era el tiempo Kairos. Ya entonces entendió Noé que era el tiempo específico para ese momento. Señales, di conmigo señales. Pero hay que estar atento a esas señales. Hay que tener los ojos del Espíritu abiertos para esas señales, porque si no se pierden las cosechas, se pierde el tiempo que tú estabas esperando. Y es cuando
Cuando o te lamentas, porque muchas veces nos lamentamos, yo dejé pasar esa oportunidad. Si yo hubiera aprovechado esa oportunidad, o no lo entiendes, simplemente se pasa el tiempo, no estuviste atento y no entiendes que se pasó la mejor oportunidad de tu vida. ¿Cuántos han dejado pasar oportunidades grandes en sus vidas? Y uno dice, ah, si yo no hubiera perdido esa oportunidad, si yo fuera atento, si yo me hubiera portado bien, si yo una oportunidad de mi vida, la respuesta que yo estaba esperando. Eso nos ha ocurrido a todos nos ha ocurrido. Amén. En Primera de Crónicas, el capítulo 12, no lo busque porque es todo el capítulo. Vemos nosotros algo específico. Este pasaje a mí me ha ministrado mucho tiempo, durante mucho tiempo. Primera de Crónicas, capítulo 12. Sobre todo desde que vino esa palabra específica a través del pastor Flaminio Rivas. Nosotros hemos recibido muchas palabras en muchas partes. Mire, hace un par de años o tal vez unos 3 años, mi esposa estaba en los Estados Unidos y vino un profeta de Dios y le dijo, en tu iglesia todos los domingos hay gusanos y hay moscas. Sí, sí. Esas moscas y esos gusanos se acaban porque son ataques satánicos contra el ministerio. Eso se acaba. A los 6 meses no volvieron ni los gusanos. ¿Cuántos vieron gusanos aquí? ¿Cuántos oraron porque se acabaran, no por los gusanos? ¿Cuántos oraron porque ustedes todos nos ayudaron a guerrear? Las ventanas no se cabían. Yo recuerdo a matando moscas aquí. No se podía de las moscas, no se podía de los gusanos. Pero yo tengo que creerlo. Yo tengo que caminar. Tuvimos que vivir muchos domingos con gusanos después de esa palabra. Sí me estoy haciendo entender. Tuvieron que pasar muchos domingos viendo los gusanos, viendo el ataque satánico y las moscas aquí en la iglesia, pero finalmente se acabaron porque hay un tiempo kairos de Dios para cada cosa que ocurre en nuestras vidas. Hay un tiempo específico. Y en Primera de Crónicas capítulo 12 vemos nosotros cómo se describe el ejército de David. Cuando David es coronado rey, él arma un ejército. Aún hay gente leal a Saúl. Muchos, dice la palabra del Señor. Habían muchos leales a Saúl todavía, aun cuando Saúl había muerto. Pero hay un ejército. Y el ejército de él, poco más o menos, se componía de la siguiente manera. Un ejército es estratégico, ¿cierto? Yo no conozco de estrategias militares porque no presté servicio militar, pero en el ejército hay estrategias y hay unos que van adelante y otros que van atrás y el del radio y el de la comida, ¿cómo es que se llama? El chef, sí, pero eso tiene un nombre específico, ¿no? El del rancho, el ranchero, los que prestaron servicio saben de eso. Y cada uno cumple una función. Miren la función del ejército de David. De la tribu de Judá, que tenían escudo y lanza, habían 6.800 hombres. Miren la cantidad. De la tribu de Simeón, que eran valientes y esforzados, había 7.100. De la tribu de Leví, 4.600. De la tribu de Benjamín, 3.000. De la tribu de Efraín, que eran muy valientes, di conmigo, muy valientes, habían 20.000. Cualquiera necesita en su ejército gente muy valiente. 20.000 tenía de esos David. Y de la tribu de Zabulón, que eran prontos para la guerra, había 50.000. Pero de la tribu de Isaacar, dice la palabra del Señor, había 200. Miren todos estos, voy a, voy a utilizar una palabra que tenían la fuerza bruta, ¿sí? Que tenían el músculo, que iban a pelear. De pronto eran hombres de tener, no sé, hombres muy grandes, con tremendas armaduras, que vendrían con miedo. Solamente habían de la tribu de Isaacar 200 entendidos en los tiempos. 200 entendidos en los tiempos. David no necesitaba miles,
de entendidos en los tiempos. Con un puñado que entendiera los tiempos, con eso iban a ocurrir grandes cosas. Y dice la palabra del Señor en el verso 32, regálamelo. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Aquí es, en la Biblia no habla mucho de la tribu de Isaacar. Habla básicamente dos veces. En este capítulo y cuando Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. No más. Dice así. De los hijos de Isaacar dice, yo pertenezco a ese grupo. Tú perteneces a ese grupo. Proféticamente Dios nos lo dijo. Y el día que vino esa palabra, hablando de palabras específicas, transformó mi vida espiritual, mi visión se cambió ese día. De la tribu de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Esos entendidos en sus tiempos tenían una visión, profundidad en la visión. Y ellos entendían qué debían hacer los otros miles que tenían las armas y la fuerza para la batalla. A cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La visión que tenían los de la tribu de Isaacar bendecía a todo el ejército de David. Ellos salían cuando David consultaba a Dios a través de ellos. Ellos tenían sabiduría cuando David consultaba a Dios a través de ellos. Ellos se quedaban quietos cuando David consultaba a Dios a través de ellos. Es decir, hay un tiempo para estarse quietos y un tiempo para moverse. Aleluya. Un poco más adelante, en Primera de Crónicas capítulo 14 hay un pasaje muy tremendo. ¿Lo buscamos? Buscámoslo, por favor. Si no estoy mal. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 14. ¿Yo les dije Reyes? Ah, 14. Aquí está. Versículo adelante. Cuando David derrota a los filisteos, miren esto tan hermoso. Aquí vemos nosotros cómo la sabiduría de la tribu de Isaacar está presente. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 10 en adelante. Entonces, David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. ¿Qué le dijo el Señor? Sube, sube, muévete, porque yo los entregaré en tus manos. Y volvieron, bueno, los entregó el Señor en sus manos. Y el verso 13 dice, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Las balsameras son árboles. El bálsamo, de donde se extraía el bálsamo. Y esta señal. Las cosas de Dios a veces suenan un tanto ilógicas. Dios a veces te pone, cuando estás no, no son tus locuras, sino esas locuras divinas que Dios te pone a hacer. ¿Qué tiene que ver las balsameras con el ejército? Un árbol. Y le dice Dios, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, es decir, en las copas de esos árboles, David tenía que estar atento. Vamos, por favor, hagámonos la imagen. Dios le habla a David, le dice, sube porque los vas a derrotar. Luego le dice, quédate quieto donde estás. Y cuando escuches un ruido encima de los árboles, vas a atacar. Y David esperó el tiempo propicio, digo conmigo propicio. Y Dios movió los árboles con fuerza. Cuando los árboles se movieron con fuerza, David dijo, es el tiempo que Dios me dijo. Es el tiempo que Dios me dijo. Yo estaba esperando esa señal. No, muchachos, porque Dios nos va a entregar nuevamente a los filisteos en nuestras manos. Y los va a botar. Así actúa Dios, iglesia. Ese es el tiempo de Dios para nosotros.
Debemos estar atentos a la señal de Dios. Puede ser una pequeña señal, como cuando el profeta Elías oró por agua y le dice a su criado, ve y mira. Y él le dice, veo en el cielo una nube como la palma de la mano de un hombre. Imagínate él desde abajo viendo una señal de esas. Pero vino corriendo y corre, porque un gran aguacero se viene. Se acabó la sequía. 3 años de sequía terminan en este momento. Pero él estaba atento a la señal que estaba en el cielo. Dios se mueve a través de señales. Dios mueve a su pueblo a través de señales. Y tenemos que estar atentos al tiempo específico y a la señal de Dios para movernos y para poder conquistar lo que estábamos esperando. ¡Wow! Esto es poderoso. Esto es poderoso. Llevo días sin dormir bien, solamente analizando esto, viviendo en esta prédica. He soñado en estos lugares. Aleluya. Gracias, Padre maravilloso. En Josué capítulo 1, este pasaje es muy conocido. Lo hemos predicado infinidad de veces. Verso 1. Dice el siguiente. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, de Moisés, diciendo, mi pueblo está muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Estaban en la tierra de Canaán. Moisés había acabado de morir antes del Jordán. Moisés había visto la tierra prometida desde lo alto. No se le permitió entrar. Y pasa este Jordán. Y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, el cumplimiento de mi promesa a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Éufrates, toda la tierra hasta el gran mar donde se pone vuestro territorio. En pocas palabras le dice, ya llegaron a pie, tienen que conquistarla. Yo no, en pocas palabras, sí me hago entender. Ahora tienen que pelear por ella. Y comenzaron a pelear. 31 reinos, 31 reyes derrotaron. Pero miren lo que pasa en el capítulo 18. Capítulo 18 de Josué, correcto. Del libro de no. De los hijos de Israel se reunió en Silo. Hay un tabernáculo de reunión. Después que la tierra, tabernáculo de reunión, después de haber sometido a 31 reyes, diríamos nosotros, oiga, pudieron conquistar toda la tierra de Canaán, pero solo, digo conmigo, solo conquistaron 31 reyes. Si yo leo el libro de Crónicas y el libro de Josué y lo conecto todo, me dice lo siguiente, habían más de 31 reyes. Y todos los reyes que ellos no conquistaron en el libro de Josué, en Primera de Crónicas, se levantaron y los conquistaron a ellos. Todo lo que no obedecieron, dejaron de hacer, todo lo que fueron negligentes. Ahora vamos a leer este pasaje donde Josué habla de negligencia. Todos los que no, que fueron negligentes y no hicieron, después del tiempo se levantó contra ellos. Porque hay un tiempo específico para la conquista. Dios les dio un tiempo específico para la conquista. El tiempo de la conquista se acabó. No lo hicieron en el tiempo justo. Entonces, esos reyes se levantaron contra ellos y los sometieron. Verso 2.
Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, es decir, habían 5 tribus que habían ido a poseer el que les habían dado. 5 fueron y acamparon en sus territorios, pero había 7 temerosos que iban y volvían. Cuando iban a la conquista, cuando tomaron Jericó, esos 5 tomaron Jericó y se fueron para sus casas. Esas otras 7 tribus tomaron Jericó, tomaron Ai, etcétera, 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 de las otras tribus, de los otros reinos, y volvían a su campamento base. Y les dice Josué, ya Josué les había repartido la tierra. ¿Cuáles eran los límites de su territorio? Josué ya lo había hecho. Y Josué les dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová Dios de vuestros padres? No sean negligentes. Cuando tú no aprovechas el kairos de Dios por negligencia, dejas pasar el tiempo. Tienes que ser diligente. ¿Qué te dice Dios que hagas? Ve y lo haces. No importando lo que Dios te dice que hagas. No importando si te dice, espera un estruendo en las balsameras. Otro le diría, tal vez su capitán, pero mi rey, ¿qué estamos esperando? Los árboles nos hablen. Sí, los árboles nos van a hablar. Te vas a dar cuenta. Y él espera el ruido de las balsameras y cuando escucha el estruendo de las balsameras, va por los filisteos y allí ocurre la conquista. Prontitud, di conmigo, prontitud. Amén. Oh, Señor, tú eres bueno. En Números capítulo 13, unírselos. En Números capítulo 13, hay episodios más importantes en el pueblo de Israel, más tristes del pueblo de Israel. Moisés reúne a 12 hombres para que vayan a espiar, verificar, encontrar. Y les dice específicamente, vayan y recorran un territorio que traen noticia de él. Ellos van, recorren el territorio durante 40 días y en esos 40 días se dan cuenta de que la tierra de Canaán es la tierra que Dios prometió, que esa tierra tiene todo lo que Dios les había dicho. Pero dijeron, pero la conquista va a ser difícil. La conquista va a ser imposible. Esa tierra es imposible de conquistar. Así que vuelven ellos a Moisés y le dan la mala noticia. Dios se enoja porque ellos no supieron entender el kairos de Dios. Era el tiempo específico. Era en estos 40 días que ellos debían haber visto todo lo bueno que tenía la tierra y traer la buena noticia a Moisés y traer la buena noticia al pueblo. Por esa razón pasaron 40 años más en el desierto. Porque el tiempo de Dios tiene un cumplimiento específico. Si hubieran sabido aprovechar ese tiempo, habían entrado 40 años antes a la tierra prometida. Y no solamente eso, sino que Dios los castiga y les dice, todos ustedes que no creyeron no van a entrar a la tierra. Van a morir en el desierto. Sus cuerpos van a quedar en el desierto. Por negligentes, por dejar pasar el tiempo de Dios, por no estar atentos al tiempo de Dios, por no moverse en el tiempo que Dios les había dicho. Pasaron 40 años más en el desierto. Y conmigo, pero este no es nuestro caso. Ese no es nuestro caso. Estamos estudiando solamente la palabra. Para nosotros no es ese tiempo. Nosotros pertenecemos a la tribu de Isaacar. Nosotros somos entendidos en los tiempos. Nosotros nos movemos cuando Dios nos dice que tenemos que movernos. Nosotros conquistamos cuando Dios nos dice que tenemos que conquistar. Nosotros estamos atentos al estruendo de las balsameras. Aleluya. Oye las balsameras. Oye el estruendo de las balsameras. Yo escucho desde hace unos días el estruendo de las balsameras.
Yo me imagino ese viento que se hizo para que las copas de aquellos árboles grandes, porque me dice, al menos Wikipedia me dice, que eran árboles grandes. Yo escucho entonces un muy fuerte viento que mueve las copas de los árboles y aún David diciendo, helo allí. Allí está la respuesta que estábamos esperando de Dios. Yo veo el tiempo de Dios para nuestras vidas. No veo un tiempo específico, pero tenemos que apropiarnos de ese tiempo. Tenemos que apropiarnos de esta hora porque es el Kairos de Dios para nosotros. Quiero cerrar con esto que les voy a decir. Cuando esta semana estábamos orando con mi esposa y con mi hijo, el Señor dice lo siguiente. Y yo le entendí que es el Kairos de Dios. Te lo regalo, te lo regalo, te los regalo, te lo regalo. No hay que te lo regalo hoy, te lo regalo, te lo regalo. Se los doy de parte de Dios para sus vidas. Porque para el que cree todo es posible. Me dijo Dios a través de mi esposa. En medio de nuestro ayuno y en medio de un momento de espiritual, me dijo Dios, llegó el monstruo, se acabó la ajenco. ¿Entiende, iglesia, lo que te estoy diciendo? Llegó el monstruo, se acabó la ajenco. Yo voy al original. Y el original me dice lo siguiente, no significa alegría. El mundo tiene las plantas esenciales de la economía del antiguo Medio Oriente. Llegó el monstruo y se acabó el ajenjo. El ajenjo es amargura. El ajenjo es lo malo. El ajenjo es sufrimiento. El ajenjo es lágrimas. Llegó el monstruo, iglesia. Se acabó el ajenjo. Llegó el monstruo. Bueno, créelo por mi vida. Llegó el monstruo. Se acabó el ajenjo. Llegó el monstruo y se acabó el ajenjo. Necesito un Necesito un cuadro en la sala de mi casa, mi amor, por favor, esta semana. Lo voy a mandar a enmarcar. Llegó el monstruo, se acabó el ajenco. Y me lo confirma Dios con esta palabra, regálamelo, hija. El libro de Ageo, libro del profeta Ageo, pero regálamelo en nueva traducción viviente, por favor. Capítulo 19, por favor, estudienlo en sus Biblias. Libro de Ageo, capítulo 2, verso 19. Yo estuve por lo menos 15 versiones diferentes, pero esta me pareció hermosa. Nueva traducción viviente, dice lo siguiente. No soy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. No se ha vendido la semilla, no se ha procesado la semilla. La semilla ya se cogió, ya se recogió y está en el granero. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano. Ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Sin embargo, de hoy en adelante te bendeciré. Yo oro a Dios. He estado orando a Dios estos días, estas madrugadas y estas noches, para que Dios te, como me lo dio a mí, una señal de que el tiempo se partió en dos. Para que te traiga una respuesta, para que traiga un mover de las balsameres, o para que traiga un detalle a tu vida. Y que son cosas pequeñas, en cosas muy pequeñas, en cosas muy pequeñas. Llegó el tiempo, a partir de hoy, te bendeciré, dice el Señor. Porque el mosto y se acabó el ajenjo. Porque el brillo y se acabó la amargura. Porque
toda tristeza. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero orar por ti. Papá, no he entendido que en tus corazones se convierta en muy poco tiempo. La promesa de Dios es que a partir de ahora, eso me dice a mí, que a partir de hoy pueden suceder cosas extraordinarias. Que a partir de esta tarde tú puedes recibir la señal que estabas esperando. Que a partir de esta tarde tú puedes esperar la respuesta que estabas esperando. Solamente tú tienes que creerlo y Dios va a actuar en tu vida. Solamente tú tienes que creerlo y Dios hará las cosas extraordinarias. Solamente tienes que creer en el cronos de Dios, perdón, en el kairos de Dios, porque llegó el tiempo específico para ver la respuesta. Señor, yo te ruego por estos corazones que han recibido esta palabra, esta respuesta de parte tuya. Yo te pido, Rey del cielo, Señor, que estos corazones que han recibido